Consejo Municipal de Rosario. Yo soy Ramiro Guevara y esto es Sobran los Motivos. Bueno, Ramiro Guevara, wow, qué apellido. Sí. ¿Cuándo, en algún momento sos Ramiro? ¿O todo Ahí, el tiempo tuviste el peso de ese apellido? Es un tema eso. Sí. Es un tema porque ya cuando nací ya era el hermano del Che. Si no había otra. Uno se empieza a dar cuenta de eso, por supuesto, cuando empieza a tener un poco de conciencia en la escuela y sobre todo en la escuela en Cuba. Imagínate lo que significa el Che en Cuba. ¿Qué significa el Che en Cuba? Y significa muchísimas cosas, pero cuando uno va y cuando ves esa experiencia de estar ahí, te das cuenta que quedó como una figura, te diría que intocable, digamos. Es una de las pocas figuras revolucionarias cubanas que incluso yo lo he escuchado en boca de personas que no estaban de acuerdo con la revolución y con un respeto terrible a lo que había hecho y su personalidad. A sus ideales. Y sobre todo por su forma de actuar, es decir, una persona que actuaba y según él pensaba algo y era el primero en hacerlo, el primero en darle ejemplo. Esa era su filosofía. Y creo que eso pegó mucho en Cuba. Eso hoy, ¿cómo se vive allí? Porque Cuba por ha eso, cambiado Cuba hay mucho, que verlo, por eso claro. Cuba hay que verlo en todas sus facetas históricas, Claro. digamos, desde el triunfo de la revolución hasta ahora pasaron muchísimas cosas en la historia cubana. Yo hace un tiempo que ya no estoy viviendo allá, pero bueno, voy todos los años, claro. está mi familia, están muchas personas y sigo viendo, por supuesto que no es lo mismo que cuando era niño quizás. Yo tengo recuerdos de mi infancia en la década del 80, todavía existía el campo socialista, el mundo era otro. Pero hoy vas a cualquier casa de un cubano y es difícil que tengas una foto del Che o tengas algo relacionado con el Che. Y si dices que eres argentino, lo van a relacionar con el Che. Es decir, eso te pasa seguro. Y a vos también deben decir Che, supongo. No, me pasa, yo voy a Cuba y soy cubano. Claro. Es decir, no me pasa porque inmediatamente soy uno más de los cubanos. Y sí. Me pasa más aquí sí me... Por eso digo, acá. Acá ¿Cuánto sí. hace ya que No, estás sí. aquí, en Rosario? En Rosario hace 8 años más o menos. Es inevitable preguntarte esto, porque claro, tu medio hermano, tu hermano que nunca conociste aparte. No, yo no lo conocí, claro. No lo conociste. Se fue para ser realmente alguien, como vos decís, tan especial, tan como refundador de Cuba, y vos de allá te viniste para acá. Es muy, sí. ¿Qué te pasó cuando raro, llegaste acá? Porque además mi familia, ninguno es rosarino. Claro. El único que nació en Rosario fue él, que incluso fue de casualidad, porque Sí. venían bajando por el río, venían de Misiones. Y nace aquí de casualidad. Toda la familia mía son de Buenos Aires. Así que sí, fue muy, muy casual. Yo vivía en Buenos Aires, incluso yo antes de venir a Rosario, hacía un tiempo que yo estaba viviendo en Buenos Aires, viví en el sur también, por el trabajo.
¿Y por qué? ¿Qué te atrapó de Rosario? Yo conocí a Rosario, venía de vez en cuando, veníamos con algunas actividades que se hacían en Rosario en relación al nacimiento del Che, y particularmente cuando fue el 80 Che, 2008, se hace un gran evento en Rosario, ahí vienen muchos de mi familia, vienen sobrinos míos, los hijos del Che, y bueno, ahí yo también vengo, y ahí conocí una rosarina y me quedé por la rosarina. El amor te trajo. El amor. Te dejó acá. Sí, el amor. Y después, bueno, sí, realmente me fui sintiendo que Rosario es una ciudad muy... Como yo venía de La Habana, que tiene ese mar, Rosario tiene ese río, que también tiene ese horizonte que Buenos Aires no lo tiene, por ejemplo. O por lo menos no lo tiene aprovechado. No lo ves. Nosotros como que es una ciudad que mira el río. Lo miramos, sí, estás muy... Sí. Y la población es más o menos parecida, La Habana es un poco más grande. A mí me hace algunos lugares de Rosario me recuerda mucho La Habana también, y creo que eso también influye. Y después, como todo, ¿no? Uno se queda también por las amistades, por un montón de cosas. Lo que tiene de amigable, antes de empezar decíamos que el cubano también es muy amigable, que tiene una forma de ser muy entradora, está siempre contento. Bueno, ¿el rosarino tiene algo de eso? ¿Que te atrapó? No sé si es el mismo. Sí, yo lo veo rosarino contento, no sé. El argentino a veces se critica mucho a sí mismo. Yo digo el argentino como si yo no lo fuera, y en realidad soy también argentino, porque tengo la nacionalidad por mis viejos, ¿no? Claro. Pero bueno, tengo la cultura cubana. Yo tengo esa mezcla que a veces no sé bien cuál de las dos sobresale un poco más. En Cuba parecía más argentino, en Argentina parezco más cubano seguro. Claro. Entonces, pero no, la verdad me veo muy bien con el argentino en general, no solo con el rosarino. Bueno, pero te quedaste acá y ahora inclusive estás acá, como al frente de algunas políticas que tienen que ver con los derechos humanos, estás en la Secretaría de Cultura también, es decir, sí, encontré un lugar interesante para poder producir. Sí, y me parece que además Rosario en eso, con relación al Che, marcó y marca historia en Argentina, digamos. No solo a nivel estatal, sino a nivel de todos los organismos que han trabajado mucho la figura del Che en Rosario, evidentemente, porque el rosarino lo siente como... Eso te iba a decir, porque vos mismo lo decís, fue una casualidad en realidad que el Che naciera acá. Sí. Sin embargo, el rosarino lo siente mucho. Exacto. Por lo menos eso es lo que... Y el mundo también lo refleja. vincula, digamos, a Rosario. Es una realidad. Sí, es que nació en Rosario. Y sí, y ahí quedó, pero después claro, pasaba, pero también él pasaba por Rosario. También hay otros lugares, digamos, pero como que podrían ser, claro. Exacto, pero como que Rosario envuelve también a lo mejor un perfil similar a lo que era el Che. Y en tu caso personal, lejos tu historia personal, la que empezaste a construir cuando naciste, Ramiro, más allá del apellido, lejos de alejarte, digamos, justamente de esa historia profunda, amplia y que tiene como muchas facetas para conversar, que estaría bueno que también charlemos, te apropiaste de esa historia, de esa herencia. Y hoy por hoy también sos director de un centro de estudios que tiene que ver con el Che, o sea, bregás por reflexionar hacia cuestiones que se pueden ayornar y que ha trabajado en su momento el Che Guevara. Exacto, cuesta trabajo, Cuesta trabajo porque, por lo que me decías, que en algunos momentos dejas de ser Ramiro y pasas a ser hermano de. Entonces, bueno, eso cuesta mucho. Mi viejo siempre nos decía desde chiquitito que nosotros teníamos que ser nosotros mismos, que no podíamos ver al hermano mayor como algo... era el hermano mayor, listo, fue lo que fue y nosotros tenemos que hacer nuestro camino también en la vida. Y bueno, creo que... ¿Vos entendías o entendés en realidad cómo fue el Che a través de tu viejo? Sí. Con el cual sí hablabas mucho y sí lo viviste, digamos. Es que creo que por ahí vemos nosotros... Yo me he dado cuenta que tengo muchas de mis opiniones políticas incluso muy relacionadas con las de mi viejo. Incluso más que con algunas relacionadas con el Che, digamos. Es decir, hay todo un camino... El Che no nace de una semillita tirada, sino hay todo un entorno familiar, que ese entorno familiar lo seguimos viviendo. Es decir, que yo haya nacido en Cuba no es por casualidad. Hay todo la familia entera, hay transformaciones a través de la historia, en el cual el Che es partícipe, pero es uno más dentro de todo el grupo familiar, digamos. Y tal vez su personalidad hizo que adopte todo eso y que él, digamos, lo impulse para por supuesto, adoptó muchísimas cosas, ¿no? De la madre, del padre, del entorno, de la Guerra Civil Española en Altagracia, de todos los amigos de mi viejo que venían y de Celia, que se quedaban en casa de ellos, que eran exiliados políticos, la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un montón de factores que influyen. El ser hermano del Che, ¿te abrió puertas, te cerró otras? ¿Qué pasó en Cuba antes de venir acá?
Sí, no sé si la palabra es abrir o cerrar. Creo que intentamos, o por lo menos en mi familia se intentó siempre seguir lo más correcto posible en cuanto a no tener ninguna influencia del apellido. Eso sí nos lo marcaba mucho de niño. Qué digamos. difícil, te digo. Sí, bueno, pero es una enseñanza de conducta. Bien. Y creo que eso te va marcando en la vida también. Y yo hice lo que cualquier cubano de mi edad iba haciendo. Es decir, teníamos... La educación cubana es una educación bastante estructurada en ese sentido. Terminas el secundario y ya estás pensando en el preuniversitario, que serían los últimos 3 años de secundario, y ya estás pensando en la universidad. Son exámenes de ingreso, es decir, hay todo un camino que para mí era casi que había que hacerlo porque era lo que correspondía, que era terminar la universidad, sí. en los 5 años que corresponden, todo. ¿Y lo hiciste? Sí, lo hice, claro, lo hice. ¿Qué estudiaste? Soy geógrafo, licenciado geógrafo. Empecé estudiando física primero, después me cambié. Mi hermana había estudiado historia, mi otro hermano había estudiado física. Todos seguían el mismo camino que seguían mis compañeros de vida, porque casi todos arrancamos de la secundaria, primaria y terminamos en la universidad. Es decir, que lo viviste con naturalidad, digamos. Con total naturalidad, sí.